¿Y si decir la verdad costara literalmente tu cabeza? Volvemos a la Judea del primer siglo, dominada por Roma, para seguir el choque entre un profeta incorruptible y un rey dividido entre el deseo, la vanidad y el miedo a perder el trono. Cuando Juan confronta públicamente el escándalo entre Herodes y Herodías, no solo toca la moral, sino que se mete con el juego político, con alianzas familiares y con la imagen de un gobernante que no soporta ser desenmascarado. A lo largo de este video, entenderás cómo una simple denuncia se convirtió en una amenaza de Estado, cómo una fiesta de cumpleaños se transformó en un corredor de ejecución y por qué la cabeza de Juan, exhibida en una bandeja, sigue siendo un símbolo de todas las veces que el poder intenta silenciar a quien se atreve a decir lo que nadie quiere oír. Todo comenzó con una voz en el desierto que nadie podía ignorar. Juan el Bautista aparece en los evangelios como ese predicador flaco, vestido con piel de camello, llamando al pueblo al arrepentimiento a orillas del Jordán, lejos de los templos lujosos y de los pasillos oficiales del poder. Según Mateo y Marcos, bautizaba a gente sencilla y a soldados, pero también a fariseos y funcionarios del sistema, sin adular a nadie. El mensaje era directo: cambien de vida, porque el reino de Dios está cerca. Ya no se puede esconder la suciedad debajo de la alfombra. Esta combinación de sencillez, autoridad espiritual y coraje ya era suficiente para incomodar a mucha gente. Pero Juan aún iba a pinchar a alguien mucho más peligroso. Herodes Antipas, gobernante de Galilea bajo la supervisión de Roma, vivía en un mundo muy diferente. Banquetes, alianzas políticas, juegos de influencia con el imperio y con la aristocracia judía. Cuando decide tomar por esposa a Herodías, mujer de su medio hermano, entra en un terreno explosivo mezclando escándalo familiar, violación de la ley de Moisés y alteración de acuerdos tras bambalinas. Juan el Bautista no se escondió detrás de metáforas suaves. Según los relatos bíblicos, decía abiertamente que ese matrimonio era ilícito, desafiando la propia autoridad del gobernante. No era solo un sermón sobre moral individual, era una denuncia pública del uso distorsionado del poder y el privilegio. En términos de hoy, fue como si alguien tomara un megáfono y expusiera en vivo la vida secreta de un líder intocable. El resultado no tardó. Herodes manda apresar a Juan, como registran los evangelios, y también el historiador judío Flavio Josefo, quien menciona el miedo del gobernante a que la influencia del profeta generara una revuelta. Curiosamente, Herodes temía y al mismo tiempo respetaba a Juan, escuchando sus palabras con inquietud, pero manteniéndolo encadenado para calmar al palacio. La celda donde está Juan no es solo un lugar físico, es el símbolo de una verdad confinada, porque incomoda demasiado a quien manda. La cabeza en la bandeja, en la práctica, comienza aquí, cuando el coraje de confrontar al rey es encerrado entre cuatro paredes. Y es precisamente de esa cárcel silenciosa que la atención se mueve hacia el salón iluminado, donde Herodes y Herodías preparan el próximo movimiento. Si Juan era la voz que cortaba, Herodes y Herodías eran la pareja que prefería ahogar el sonido a cambiar de rumbo. Herodías estaba casada con el medio hermano de Herodes Antipas cuando decide cambiar de marido dentro de la propia familia, en un movimiento que hiere la ley de Moisés sobre no tomar a la mujer del hermano vivo, como se lee en Levítico capítulo 18. Para completar el escándalo, Herodes abandona a la hija del rey Nabateo Aretas, creando tensión diplomática con un vecino poderoso, como registra el historiador Flavio Josefo en Antigüedades Judías. No es solo un romance prohibido, es un paquete de conflictos religiosos, familiares y políticos. Cuando Juan el Bautista señala esto en público, toca directamente ese castillo de naipes. Dentro del palacio, la historia adquiere un tono aún más humano. Herodes fascinado por Herodías, Herodías herida por el juicio público, los dos intentando proteger su propia imagen a toda costa. El Evangelio de Marcos muestra que Juan decía repetidamente a Herodes que ese matrimonio era ilícito,
como quien no acepta hacerse de la vista gorda a cambio de seguridad. Herodías, por su parte, comienza a alimentar un resentimiento creciente, buscando la ocasión para deshacerse de esa voz incómoda de una vez por todas. Es el encuentro perfecto entre el deseo y el orgullo, un combustible altamente inflamable cuando se mezcla con el poder. Afuera el pueblo sigue comentando, el rumor corre, la conciencia pesa. Y mientras tanto, una invitación para una fiesta de cumpleaños comienza a circular, trayendo en el brillo de las copas el olor distante de un juicio enmascarado de celebración. El día en que Herodes celebra su propio cumpleaños, el palacio se convierte en un escaparate de poder. Oficiales del ejército, líderes locales, aliados estratégicos, todos reunidos alrededor de mesas abundantes y copas siempre llenas. El Evangelio de Marcos describe este banquete como un encuentro de los grandes de Galilea, más una reunión política que una fiesta familiar. Allí se negocian favores, se refuerzan alianzas y se mide quién está más cerca del trono. Mientras la música suena y los chistes corren libres, hay un detalle invisible flotando sobre el salón. Un profeta preso por decir lo que nadie allí quería oír. El cumpleaños, que debería ser solo celebración, ya lleva en el aire el clima de ajuste de cuentas. Lo que nadie imagina es que esa cena se transformará en la práctica en un tribunal sin jueces togados y sin derecho a la defensa. Juan está encarcelado, pero su presencia simbólica pesa sobre Herodes, que intenta ahogar la incomodidad en vino y conversación. Cuando la hija de Herodías entra a bailar, el ambiente cambia, todos se detienen a mirar, y el rey se entusiasma hasta el punto de prometer en voz alta darle lo que pidiera. Delante de los invitados, el juramento se convierte en trampa, porque retractarse significaría admitir debilidad. A partir de ese momento, el salón ya no es solo un lugar de fiesta, es el escenario donde la vanidad, el deseo y el rencor se combinan. Y, en el centro de la rueda, una danza comienza a transformar aplausos en sentencia de muerte. Esa danza no era solo entretenimiento, era una especie de moneda brillante girando en el aire delante de hombres embriagados de poder. La joven, hija de Herodías, entra en el salón y ejecuta un número que sorprende a los invitados, causando el impacto suficiente para que el propio Herodes, entusiasmado, prometa en voz alta darle lo que quiera, como registran los evangelios de Mateo y Marcos. Un gesto impulsivo, típico de quien quiere mostrarse generoso y poderoso al mismo tiempo, sin medir las consecuencias. Delante de tantos testigos importantes, el juramento adquiere el peso de un contrato público. Lo que era un elogio exagerado se convierte en una trampa de honor. Y fuera de la pista, alguien observa todo esto con un plan antiguo a punto de tomar forma. Es tras bambalinas, lejos de la música, donde la danza revela su verdadero precio. La joven no sabe qué pedir y corre hacia su madre, quien no duda. Pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato, ahora, delante de todos. No es un deseo espontáneo, es una venganza refinada, alimentada durante mucho tiempo por la sensación de haber sido expuesta como infractora de la ley y la moral. Cuando la niña regresa y pronuncia la petición, el salón se congela por dentro, aunque la fiesta continúe por fuera. Herodes se ve atrapado entre el miedo a matar a un hombre que respeta y el pavor a parecer débil frente a los invitados. La danza termina, pero el eco del último paso se transforma en un corredor hacia la prisión, mostrando cómo gestos seductores y promesas irreflexivas pueden comprar no joyas o tierras, sino la vida de un inocente. Detrás de las sonrisas del salón, Herodías cargaba un rencor antiguo, afilado como una hoja recién forjada. Desde que Juan el Bautista denunciara públicamente su unión con Herodes, ella vio su vida expuesta, su estatus cuestionado, su honor herido ante el pueblo. El Evangelio de Marcos destaca que ella guardaba resentimiento contra Juan y quería matarlo, pero aún no había encontrado la oportunidad. La prisión del profeta fue solo el primer alivio, no lo suficiente para quien deseaba el silencio definitivo. Cuando surge la oportunidad en la fiesta, con su hija agradando a todos con el baile,
Herodías ve el momento perfecto para transformar el resentimiento en sentencia. La venganza, allí, no es explosiva, es fría, calculada y servida con pompa. Cuando la joven regresa de la conversación con su madre y pide la cabeza de Juan en una bandeja, vemos la firma invisible de Herodías en cada palabra. Los evangelios no revelan el nombre de la niña, mientras que el historiador Flavio Josefo más tarde la llama Salomé, mostrando cómo esta historia marcó el imaginario de la época. En lugar de pedir riqueza, tierras o joyas, elige eliminar la única voz que denunciaba el pecado de su madre, como quien prefiere apagar la luz en lugar de ordenar la habitación. Es el retrato de alguien dispuesto a cualquier cosa para no ser confrontado por la verdad. Y mientras Herodes se detiene a causa del juramento hecho delante de los invitados, la venganza de Herodías empuja al rey al borde del abismo, abriendo espacio para el peso devastador de una promesa que costaría una vida. En ese instante en que escucha la petición, Herodes siente que el suelo se abre bajo sus propios pies. Los evangelios relatan que él se entristeció mucho, precisamente porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, alguien a quien temía y respetaba al mismo tiempo. Solo que la promesa había sido hecha en voz alta, delante de oficiales, líderes e invitados importantes, todos esperando ver si el rey cumpliría su palabra. Retractarse significaría admitir un error, perder prestigio, dañar la imagen de gobernante fuerte que intentaba mantener ante Roma y la élite local. Entre la conciencia y el orgullo, Herodes elige preservar su propio rostro, y con esa elección firma una especie de decreto silencioso contra su propia paz interior. El mensajero es enviado a la prisión, y la vida de Juan es arrebatada allí, lejos de la música y el perfume del banquete, pero directamente ligada al brindis que acababa de hacerse en el salón. El juramento, que parecía una frase exagerada para impresionar, se transforma en una sentencia irrevocable, probando cómo los compromisos asumidos por vanidad pueden pesar más que la justicia. No hay juicio formal, no hay derecho a la defensa, solo la prisa por cumplir la palabra para no perder a la audiencia. Cuando la cabeza de Juan es separada del cuerpo, lo que muere no es solo un hombre, es la oportunidad de Herodes de elegir la verdad, incluso bajo vergüenza. Solo falta un detalle: presentar ese resultado de forma teatral en una bandeja, como si la propia verdad pudiera ser servida como plato principal ante ojos satisfechos. La imagen de la cabeza de Juan en una bandeja es de esas que se quedan grabadas en la mente como un cuadro imposible de desver. Los evangelios narran que la joven entrega el pedido al rey, y poco después, la cabeza del profeta es traída ante los invitados, como si fuera parte del espectáculo del banquete. Aquello que antes era una voz cortante, ahora aparece como un trofeo silencioso, exhibido para probar que nadie confronta al palacio sin pagar un alto precio. La fiesta continúa, las copas aún se levantan, pero hay un mensaje entre líneas. La verdad puede ser silenciada, si es necesario, para proteger intereses. Juan sale de escena, pero el gesto de poner su cabeza en un plato transforma el salón en un escenario de intimidación. Es el intento desesperado de convertir al profeta en decoración de mesa. Solo que ese plato no se limita a un día, ni a un rey. A lo largo de la historia, el mismo guión se repite con otras ropas: profetas del Antiguo Testamento apedreados, filósofos como Sócrates silenciados, voces incómodas calladas por regímenes autoritarios en los siglos XX y XXI, periodistas perseguidos por denunciar corrupción. En lugar de bandejas de plata, surgen prisiones, censura, campañas de difamación, asesinatos de reputación en las redes sociales. La escena de Juan nos obliga a preguntar cuántas cabezas simbólicas aún se ofrecen hoy para mantener las apariencias y proteger las estructuras de poder. Y es precisamente de esa bandeja antigua que nace un eco, conectando el martirio del profeta con el camino de Jesús y con todos los que hasta hoy pagan un precio por insistir en decir lo que nadie quiere oír. Cuando la noticia de la muerte de Juan llega a Jesús,
Los evangelios muestran que él se retira por un tiempo, como quien siente el peso de una advertencia anticipada. El primo que preparó el camino ahora cae a manos del poder, dejando claro cuál será el ambiente en el que el mensaje del reino avanzará. Un mundo en el que los profetas son apresados, manipulados y, si es necesario, eliminados. Juan es llamado el mayor entre los nacidos de mujer, pero termina solo en una prisión, con el cuerpo en un lugar y la cabeza exhibida en otro. Su martirio funciona como una especie de tráiler de la cruz, mostrando la misma combinación de intereses políticos, conveniencia religiosa y miedo a perder el control. A partir de ahí, seguir a Jesús no es solo abrazar un discurso bonito, es entrar en un camino en el que la verdad y la seguridad rara vez van de la mano. De este lado de la historia, el eco de Juan sigue resonando en cada persona que paga un precio por no callar. Denunciantes de esquemas de corrupción, defensores de derechos humanos, periodistas perseguidos, líderes comunitarios amenazados en regiones dominadas por el crimen. Cambian las ropas, cambian los escenarios, pero la lógica es similar. Quien confronta a Herodes tarde o temprano siente el peso de la bandeja. No siempre con sangre, sino con despidos, cancelaciones, aislamiento e intentos de desmoralización. La historia de Juan nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. Cuando la verdad y la conveniencia choquen en tu vida, ¿qué lugar elegirás en la escena? ¿El de la audiencia que aplaude en silencio? ¿El del palacio que manda callar? ¿O el de la voz que se niega a ser silenciada? Incluso sabiendo el riesgo de terminar con la cabeza en la bandeja, la historia de Juan el Bautista y Herodes no es solo un drama antiguo perdido en las páginas de una Biblia empolvada, es un espejo puesto justo delante de nosotros. Por un lado, un hombre que prefiere perder la libertad y la propia vida a negociar aquello en lo que cree. Por el otro, un gobernante que sabe lo que es correcto, pero elige el aplauso, la reputación y el miedo a parecer débil. Entre ellos, una mujer que hace todo lo posible para no ser confrontada por la verdad y una joven que descubre, sin darse cuenta, el peso de una petición hecha en el momento equivocado, por el motivo equivocado. Hoy quizás nadie pida tu cabeza en una bandeja de plata, pero todavía hay invitaciones a callar, discursos listos para agradar y juramentos hechos por vanidad que cuestan demasiado caros. La pregunta que queda es simple y brutal. Cuando llegue tu momento de elegir entre la comodidad y la verdad, ¿te quedarás con el palacio, con la audiencia o con la voz que se niega a ser silenciada?